Amada iglesia, Dios los continúe bendiciendo grandemente. Este es el último servicio del año de los días miércoles, donde Dios nos ha bendecido de una forma extraordinaria. Por eso hoy tenemos una gran bendición, fuera de la presencia del Espíritu Santo que ya está en tu casa, la pastora que siempre me ha acompañado durante los miércoles. Hoy con dos servidores, líderes de Casa Roca Restauración, donde Dios los va a usar tremendamente. A ellos, la hermana Nubia y el hermano Freddy. Y son dos instrumentos maravillosos del Señor. Ustedes los van a oír, tienen una palabra de unción poderosa del cielo que viene a sus corazones. Por eso debemos estar preparados en esta noche, porque la gloria del Señor va a estar en tu casa. Ya se siente la presencia del Señor en este lugar. Acabamos de cantar que donde está Jesús, ahí la presencia es el cielo. Y es verdad que la presencia se siente del Señor donde disponemos nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará en medio nuestro. Hoy hay 4 más la persona que nos está dirigiendo la grabación, 5 personas aquí para que esta palabra llegue a tu corazón en el final de año, ahí en tu casa. Es el último servicio los días miércoles donde Dios nos va a bendecir poderosamente. Por eso hay algo importante que siempre debemos hacer, es nuestra oración al Señor. Y debemos orar a Dios, y nuestra oración debe ser una oración de la forma más sincera en nuestros corazones para dirigirla al Señor. Por eso yo quiero saludarlos con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, que siga cobijándolos, y saludar a la pastora, y Dios la continúa bendiciendo grandemente. Pastor, bendiciones, bendiciones, mis hermanitos en esta noche. Iglesia, bendiciones, qué lindo una vez más estar compartiendo la palabra del Señor, y vamos a prepararnos para orar, para que el Espíritu de Dios sobre poderosamente nuestros corazones. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y abra su corazón, y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más nos reunimos delante de ti, Señor. Hoy venimos, Señor, porque tu palabra dice, mi Rey, que entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, mi Señor. Por eso en esta noche venimos, nos acercamos con confianza, Padre mío, como tus hijos, mi Señor, para expresarte nuestro amor, Señor, para expresarte nuestro agradecimiento. Vamos, yo quiero que levante sus manos allá en su casa, iglesia, y que le diga, Señor, gracias. Gracias porque durante todo este año tú has estado conmigo, tú me has ayudado, Señor, tú me has respaldado. Dile gracias por tu presencia, gracias por cada una de las bendiciones que diste, que pusiste en mi mesa, que trajiste a mi casa, Señor. Gracias, Padre mío de la gloria, te agradezco. Dile gracias, Señor. Te venimos a agradecer, Padre mío de la gloria, por tus bendiciones. Gracias por tu fidelidad, Padre, porque aunque nosotros te hemos fallado, aunque nosotros hemos sido infieles, tú has permanecido fiel para con nosotros, Señor. Por eso venimos a darte gracias. Gracias, Padre bello. Gracias, mi Señor, Dios de los cielos. Te adoramos y te exaltamos, mi Rey. Y te pedimos en esta noche, mi Señor, que hables a nuestro corazón, que nos hables, mi Señor amado y precioso, Dios de la gloria, a lo profundo de nuestro corazón. Preparamos, Señor, como buena tierra nuestros corazones para que tu palabra caiga, Señor, y dé fruto al 100%, mi Rey de la gloria. Háblanos, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que ministres en cada persona, en cada vida, Señor, ahí en cada casa, en cada hogar, sea tu presencia maravillosa derramándose, Señor, y haciendo milagros, precioso Dios, llenando las vidas, Señor, como sabes hacerlo con tu poderosa gracia y tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre mío, y te pedimos en esta noche, háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos tu voz, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bendición. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en Romanos capítulo número 12, que es el tema que hemos tratado todos los miércoles, en el verso número 2. Amén. Dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.
Aleluya. Muchas gracias, amada pastora e iglesia. Qué tremenda palabra que el apóstol Pablo nos está hablando a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo da esa enseñanza allí a la iglesia en Roma, que es muy importante no conformarnos a lo que el enemigo está haciendo constantemente contra nuestras vidas. El enemigo constantemente quiere dañar nuestro ser, el enemigo constantemente quiere dañar nuestra vida. Por eso Jesús dijo que venía a darnos vida y vida en abundancia. Y una de esas vidas en abundancia que ejerce en nosotros, de esa autoridad poderosa, es la autoridad que Dios ha delegado en nosotros a través de nuestra palabra. Pero nuestra palabra, anterior a poderla pronunciar, está dirigida a nuestra mente. Y nuestra mente, por eso dice que transformemos la renovación de nuestro pensamiento, es nuestra mente. Ahí tenemos que renovarla, porque el enemigo quiere atacar constantemente ahí. Y Jesús vino a traer una herramienta muy importante para derribar ese obstáculo tan grande que el enemigo quiere colocar, que es dañar la mente, empezar a las personas a hablar negativamente, ejecutar, y las acciones de él traerán adversidades con la ejecución negativa. Por eso el salmista decía, el sabio Salomón nos decía: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y es importante saber, porque el hombre, lo que él piensa, lo que él está pensando en su vida, eso va a ejecutar. Tanto los pensamientos afirmativos, los pensamientos de fe que tenemos de acuerdo a la palabra del Señor, esos pensamientos traen cosas afirmativas de bendición a nuestra vida. Pero el pensamiento negativo va a traer lo mismo, es como un imán, trae las cosas adversas que van a hacer daño a la vida de la persona. Por eso Jesús vino a traer el amor, y el apóstol Juan nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y una de las cosas que produce el maligno en nuestra mente es el temor. Ese temor es por eso tenemos que renovar nuestra mente, tener el amor. El amor entonces echa fuera el temor. Por eso Jesús nos habla en las 165 oraciones aproximadamente que Él hace, las 80 de ellas fueron dirigidas exactamente para que nosotros dejemos el temor, para que echemos fuera el temor de nuestra vida, porque el temor bloquea, el temor hace que nuestros pensamientos sean negativos, el temor hace que el pensamiento de la persona no avance en la vida de ellos. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis hay 365 veces que Dios nos habla a favor de nuestras vidas, que debemos dejar el temor, que debemos dejar la ansiedad, esa angustia en nuestra vida. ¿Por qué 365 veces? Una vez al día nosotros tenemos la bendición gloriosa que podemos decir, el Dios nos dice que dejemos ese temor, que dejemos la adversidad. Por eso Dios nos ama tanto, que Él quiere hacer las mejores cosas a favor de nosotros. Esta noche Dios nos está diciendo: no temamos, porque nuestra mente debe ser renovada por la transformación de la palabra de Dios. Hermanita Nubia. Amén, mi amado pastor. También en la Nueva Versión Internacional dice: no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. Entonces, iglesia, vamos a imaginarnos a una persona que a diario toma su basura, la basura que tiene en su casa, la mete en una bolsa, pero esta persona decide no llevarla al basurero, sino seguir con ella, llevarla a diario en su vida. Entonces esa persona se da cuenta que esa basura es un obstáculo para ella, que primeramente va a ser un obstáculo para todo lo que hace y también va a oler mal. Entonces esa persona se va a sentir intranquila, insegura de todas las cosas. Así es cuando nosotros no renovamos nuestra mente, también nos vamos a sentir de esa manera, nos vamos a sentir intranquilos, desconfiados, porque no creemos en las cosas que Dios puede hacer. En el Evangelio de Juan encontramos una historia muy bonita, y es la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. En esta historia vemos que nuestro Señor Jesucristo quería cambiarle a su apóstol, el apóstol Felipe, la manera de pensar, y él le dijo: ¿de dónde vamos a sacar pan para tantas personas? Felipe le dijo: ni 200 denarios de plata alcanzarían para tomar un poco de pan para ellos. En ese momento vemos el milagro tan sobrenatural que hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue multiplicar los panes y los peces, y vemos que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, porque lo que es para nosotros imposible, para Él es posible. Entonces, iglesia, los invito para que en este nuevo año renovemos nuestra mente, porque Dios tiene cosas sobrenaturales para nosotros.
Aleluya, qué tremenda analogía que Dios nos regala, y es cada uno de nosotros no tenemos que con el temor, con las cosas adversas, pensamientos negativos, tener en nuestra mente, porque es una basura que realmente, como Dios usa a nuestra hermanita para hablarnos en esta noche, cada uno de nosotros, todo lo que tengamos de dudas, de adversidades en nuestra vida, en nuestra mente, eso se va acumulando y eso va haciendo que la persona actúe negativamente. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento, y la mejor forma de renovarlo es a través de la palabra de Dios. La palabra del Señor entonces hace que nuestra mente piense en cosas diferentes, piense en cosas maravillosas. ¿Qué dice hermano Freddy? Buenas noches, amados pastora, hermana Nubia y pastor. Algo que he podido notar es en esta palabra de Romanos 12:2 es que dice: no os conforméis. Y esto le está hablando a una iglesia que ya había conocido a Cristo, pero que tenía que seguir en la tierra, tenía que seguir en el mundo, y pues iba a ser afectado por la situación y el entorno que estaba en ese lugar. Sin embargo, el apóstol Pablo les decía: no se conformen a lo que ven, a lo que palpan, sino dice: transformaos. Esto es un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva de las cosas, es buscar esa transformación en nosotros, de poder encontrar esa verdad que tiene Dios para nosotros. El apóstol Pablo buscaba que los romanos miraran a Dios, porque hasta el momento habían recibido la salvación, habían escuchado de la fe, pero él quería que sus discípulos también pudieran palpar lo que él palpaba, lo que él veía, lo que él podía disfrutar espiritualmente. Y luego dice renovación. La renovación es ese vínculo que se vuelve a restablecer por la acción del Espíritu Santo que nos es dado a través de nuestro Señor Jesucristo, y por Él volvemos a restablecer ese vínculo con Dios, esa intimidad que nos permite volver a renovarnos para poder comprobar, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta voluntad de Dios pues es todo lo que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para darle a los que creen en su nombre, para los que crean en el nombre del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo instaba a la iglesia romana, pero también nos está instando a nosotros, está instando a la iglesia de este tiempo, porque lo que Dios busca es que nosotros que hemos conocido del Señor podamos también ser testigos de que Dios es veraz, de que así como Dios obró en el desierto, y cuando retomando lo que la hermanita Nubia decía, cuando estaba en el desierto, Jesús tomando unos peces y 2 panes, dio gracias a Dios, y wow, los 12 discípulos hacen lo que Jesús le manda, y el milagro que sucede allí es que más de 5,000 hombres con sus mujeres y sus hijos son alimentados. Esto no es algo que se pueda hacer naturalmente, no lo puede hacer el mundo, no lo puede hacer un gobierno, ni porque yo tenga el dinero en mi bolsillo, no lo puedo garantizar. Mi salud, mi vida, no la puedo garantizar. Y es lo que el Señor nos está llamando, a que ya no estemos más dependientes de este mundo, sino dependientes de aquel que está en los cielos y que puede llevarnos a esa mejor vida. Aleluya, qué bendición es el Señor de lo que hace con nosotros cuando renovamos nuestra mente. Estamos llenos de adversidades, llenos de problemas, de dificultades que hacen que nuestra mente se ocupe de tantas cosas y nos olvidamos de lo que Dios puede hacer. Eso le pasó un día a Jairo. Jairo tenía a su hijo enfermo. ¿Quién no se preocupa cuando un hijo está enfermo? Cuando un hijo está en adversidades, o un familiar o un amigo está enfermo y que uno es el acudiente, se acerca, le interesa esa amistad a uno, se preocupa uno, pero ante eso uno es impotente y se siente inferior a realizar muchas cosas. Por eso Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y eso es tan importante, le dice a Jairo, porque su hija realmente, es más, ya llegaron y le dijeron que estaba muerta, y él llega y tiene esa fe de llegar y decirle que aumente la fe a Jairo: no temas,
cree solamente. Y eso es lo que el temor entonces anula el creer. Por eso Jesús le advierte a Jairo, si quieres ver un milagro, no temas. Y si nosotros queremos ver la renovación de nuestra mente, tenemos que sacar ese temor, todas las cosas negativas de nuestra mente y empezar a tener las cosas que Jesús nos dice. Por eso Jesús le dice, no temas. Había un problema, había una dificultad, sí. Había esa adversidad sobre su vida, sí. Pero lo que Jesús le dice, cree solamente. Es decir, lo que nosotros debemos empezar a pensar en las cosas del Señor en nuestra vida. Lo que creemos del Señor empieza a levantarnos a que pensemos diferente, a que actuemos diferente, a que empecemos a ejecutar las cosas de una forma diferente. Claro que sí, pastor Iglesia, y es que lo más importante es que vemos a través de la palabra del Señor que Dios siempre nos pide es la transformación, porque toda la palabra nos habla de transformación, desde que nosotros encontramos el Génesis hasta Apocalipsis nos habla de transformación, y es lo que vemos que sucedió en cada uno de las personas que se acercaron a Dios, que Dios llamó, que a Dios hizo el llamado a cada uno, pero que cada uno tuvo que ser transformado en su mente, porque no crea que llegaron y ya todo sucedió, sino que tuvo que haber una transformación. Precisamente entonces todos los que llegamos en el Señor, todos los que llegamos, venimos al llamado de Dios, tenemos que ser transformados. ¿Y qué nos puede transformar? Lo único que puede transformar nuestra vida realmente es la palabra del Señor, que es la que puede hacer un milagro. Por eso escrito está y dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso quiere decir que tiene un poder supremo realmente para poder cambiar, para poder transformar, para poder cambiar, como el cuento, lo que está muerto en darle vida. Pero esto es a través de la palabra. Por eso es que el Señor nos habla acerca de esa renovación. Y para que una persona sea renovada totalmente, pues tiene que ser renovada primeramente en su mente, porque nosotros hemos estudiado, hemos aprendido que realmente la lucha de cada ser humano es en su mente, es realmente ahí donde luchamos. Es por eso que el Señor nos habla de transformación, pero un ser humano no puede ser transformado si no cambia su manera de pensar. El Señor lo dijo cuando llegó aquí, dijo arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, y la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar la mentalidad, cambiar la manera de pensar. Yo puedo ser partícipe del reino de los cielos, yo puedo hacerme partícipe y llenarme de las promesas, recibir las promesas que me ha dado el Señor en el reino de los cielos cuando yo cambio mi mente, cuando yo transformo mi mente. Si no lo he hecho, pues realmente es por eso que a veces no puedo entender, y es por eso a veces, pastor, que las personas piensan que Dios es malo o que Dios no los ama, porque simplemente no les concede lo que pide en el momento que lo pide, o no les hace el milagro o lo que están pidiendo. Pero es que eso es porque no hay una renovación en la mente, porque no hay un cambio en la mente. Es que a veces la gente se acostumbra a un Dios que enseñaron tal vez en el pasado y era un Dios castigador, un Dios malo, un Dios que estaba esperando a que nosotros cometiéramos un error como para caernos encima, y no es así. Dios es un Dios bueno, a pesar de que nos sucedan cosas que no nos agraden mucho, Él sigue siendo bueno. Lo que pasa es que Él permite ciertas cosas en nuestra vida, pero no lo vamos a entender, iglesia, si no transformamos nuestros pensamientos, nuestra mente. Entonces, por eso es importante la renovación, y como yo les decía hace un momento, la renovación se da es a través de la palabra del Señor. Nada nos puede renovar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a cierta manera de pensar, es decir, el sistema nos ha hecho pensar de una forma, y yo creo que es cierto, ¿verdad? El sistema nos hace pensar de una forma como ellos quieren que nosotros pensemos. Por eso es que el Señor nos habla de un cambio de pensamiento, porque Él ya no quiere que nos amoldemos al sistema, a lo que el mundo dice y lo que el pecado nos llama, para hacerlo algo normal. Entonces Él quiere es que precisamente nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Para cambiar nuestra mentalidad es escuchar la voz de Jesús, porque siempre estamos escuchando lo que se dice afuera, lo que dice el sistema, lo que dice la sociedad, lo que nos dicen que tenemos que vivir o pensar, pero aquí tenemos que escuchar la voz de Dios para saber cómo piensa Dios. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, y dice, y me siguen, pastor. Por eso es que nosotros, para poder seguir al Señor, tenemos que escuchar su voz. ¿Cómo escuchamos su voz? Pues a través de la palabra del Señor, a través del estudio de la palabra. Cuando nosotros escuchamos las predicaciones, cuando nosotros leemos la palabra, ahí es donde viene realmente la transformación de nuestra mente. Mientras tanto, pues no puede haber un cambio. Por más que nos esforcemos nosotros, no habrá un cambio en nuestra vida jamás, sino solamente Jesús el que puede hacerlo, porque dice la palabra que para el Señor todo es
posible. Así que si le creemos al Señor, podemos ver el cambio en nuestra vida. Si le creemos al Señor, podemos ver la transformación de nuestra mente. Claro, esa es la única forma. Si no pensamos, si no aceptamos esa transformación del Señor, pues no va a haber un cambio. Así que solamente es por la palabra, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Así es, tenemos que renovar nuestra mente. Y renovar nuestra mente es lo que nuestra hermanita Nubia nos acaba de hablar, esa basura, todas las cosas adversas. La basura normalmente son cosas que no sirven. Y lo que no sirve en nuestra mente, lo que no sirve es los pensamientos negativos, lo que Dios ha dicho que no debe funcionar en nosotros. Pero normalmente lo que nos acaba de hablar la pastora es que cada uno de nosotros vivimos bajo un sistema, y ese sistema siempre quiere influenciar a través del comercio, a través de las circunstancias, a través de las amistades, de todo quiere influenciar para que hacer lo que el sistema quiere y no lo que Dios quiere. Y nosotros estamos aquí reunidos para hablar las cosas de Dios, las cosas que deben funcionar conforme a la palabra de Dios. Y la palabra del Señor por eso nos pide que no nos conformemos al siglo, sino transformados. Allí lo que el apóstol Pablo nos explica el hermano Freddy es claramente la función de la transformación. Es decir, a Jairo tenía que transformar su mente porque realmente tenía un problema, realmente había una adversidad. Su hija, él la vio enferma, vino ese criado a decirle: su hija está muerta, y Jesús le dice: no temas. Por eso Él no quiere que tengamos temor en nuestra mente. El temor bloquea las cosas. El temor hace que la persona empiece a pensar en lo negativo, no en las cosas de fe. Por eso Él le cambia. La transformación es: no temas, cree solamente. O sea, la transformación el temor es al creer, al tener fe en las cosas que empiezan a ejecutar hacia adelante. Eso es lo más importante. La basura que está en nuestra mente son los pensamientos negativos. Lo que tenemos que renovar es lo que el sistema quiso capsular en nuestra mente, capsular en cada uno de nosotros, y que nosotros no podamos hacer las cosas que Dios hace. Por eso los gobiernos hoy en día se están levantando en contra de la palabra. Las cosas se levantan en contra de la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, y nosotros debemos creerle a la palabra. Aun cuando se levanten leyes en contra de la palabra, nosotros debemos creerles al que hizo todas las cosas, a nuestro Dios, creador de todas las cosas. Mi hermanita Nubia. Sí, pastor, es verdad. Y es que nosotros somos los únicos encargados de controlar nuestra mente, de saber qué pensamos y qué no pensamos. Como nuestro pastor nos decía, nosotros debemos renovarnos con la palabra de Dios. Si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a controlar nuestra mente y no vamos a tener pensamientos que no son de Dios. Aleluya. Eso es lo más importante. Los pensamientos que no son de Dios no deben estar en nuestro corazón. No deben estar en nuestra vida, porque la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si los pensamientos negativos vienen, si los pensamientos adversos vienen, si el temor viene en contra de nosotros, quiere llenar nuestro corazón. Y si el corazón está lleno, de eso va a hablar. Por eso las personas siempre, el primer saludo es, uno les saluda y muchas veces uno le dice: ¿y cómo están? Bien, pero no tan bien como usted. De una vez están haciendo una adversidad que está sucediendo en sus vidas. Nosotros siempre somos bendecidos por Dios y debemos saludar con bendición a las demás personas, también transmitiendo esa bendición. Por eso en esta noche lo que Dios nos está diciendo es: si hay una adversidad en su casa, si hay algo que está pasando, transforme esas cosas en la bendición. Si está pasando algo en tu casa, en tu hogar, en cualquier área, en la económica, en la salud, en las emociones, en cualquier área, se está sintiendo que tiene temor, que no avanza, que no ha visto los frutos, que no ha visto en este año que está terminando, que no ha visto las bendiciones del Señor. La hermanita nos dijo: el año que viene, Dios nos está diciendo: a partir de ahora renovemos nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, que es importante para cada uno de nosotros. Hermanito Freddy. Amén, pastor. Sí, algo que podemos ver es que el Señor Jesucristo es el Maestro para todos los que hemos creído en Él y en Dios. Y es muy importante porque Jesús vino a la tierra precisamente como el Hijo de Dios. Vino a traer el reino de los cielos a la tierra, a los hombres, a mostrarnos el camino al reino de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres nos habíamos separado del reino de Dios por causa del pecado original. Y la función del Señor Jesucristo es venir a restablecer este vínculo con el Señor.
a volvernos nuevamente a ese reino espiritual. Y es algo que humanamente nos puede costar trabajo, porque estamos acostumbrados a que venimos de un papá, tenemos una chequera que nos cubre los gastos, tenemos un hospital donde salimos corriendo y todo ya está como cómodo, fácil para seguir viviendo. Pero el Señor Jesucristo quiere mostrarnos que hay una mejor manera de vivir, y es en el reino de Dios, en el reino espiritual, en el reino que es dado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros, así como el Señor Jesucristo es dado como el Hijo que viene a salvarnos a nosotros para darnos a conocer al Padre, al Dios y Padre. Asimismo, Jesús pide al Padre para que nos dé a nosotros el Espíritu Santo, el cual conoce todas las cosas del Padre, todas las cosas del Hijo, y la da a conocer a nosotros, su iglesia. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos su iglesia, y al darnos a conocer el reino del Señor, Él está en función de la iglesia para mostrarnos cuál es la verdad. Entonces, nosotros como iglesia lo que debemos hacer es darle esa prioridad al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Porque hemos recibido al Señor, hemos recibido la palabra, pero ahora necesitamos esa guía, que es el que está para consolarnos, el que está para enseñarnos, y es el que está cada día para abrir los cielos a favor de nosotros e interceder por nosotros. Entonces, no se puede tener una transformación si no es la obra del Espíritu Santo en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada persona que quiera probar esta renovación, este plan de salvación que Dios ha dado, que no terminó allí en el acto de fe, en el acto de bautismo, sino que es un acto de salvación que va hasta la eternidad, que Dios la ha puesto para que nosotros entendamos eso. Es algo importante porque necesitamos ser enseñados para poder ser transformados, y esa tarea la hace el Señor por medio de su palabra. Amén. Qué bendición, amada iglesia, tener la compañía de estos líderes, instrumentos de Dios al servicio de Él aquí en la tierra. Por eso estamos orando también por ellos, para que así como oran por nosotros, para que también nos acompañen a tener esas intervenciones tan maravillosas del sentir del corazón, de lo que Dios ha puesto en ellos para transmitirnos a nosotros. Por eso en lo que Jesús nos está hablando, en la transformación de lo que el apóstol Pablo nos habla, que fue instrumento de Jesús para que nosotros podamos cambiar. Jesús dice, ahí dice que no nos conformemos a ese siglo. Jesús de otra manera nos está diciendo: mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da, como el sistema la da. Igual no nos conformemos a ese siglo. Es igual lo que Jesús nos está diciendo. Nos está diciendo: mi paz os dejo. O sea, Él nos deja una paz. El enemigo quiere robar la paz. El enemigo está constantemente robando la paz de los corazones, de la familia, en el trabajo, en la calle, en todo lugar. Él quiere robar la paz. Por eso, acordémonos que no nos debemos conformar con lo que el enemigo quiere hacer, sino Jesús nos está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Si Él nos deja paz en nuestra vida, es para que no nos conformemos con lo que el maligno está haciendo. Por eso en esta noche, todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que está pasando en nuestras vidas aquí que estamos, sabemos que tenemos que ir a la paz de Jesús. La paz de Jesús es confiar plenamente en Él, y Él da esa paz en nuestros corazones. Cuando nuestro pensamiento empieza a funcionar diferente, nuestra vida empieza a ejecutar las cosas diferentes. Por eso en la angustia, cuando cualquier cosa que nos suceda a nosotros inmediatamente queremos correr a solucionarlo. Y Jesús nos dice: primero acudan a mi paz, primero acudan a mi milagro, primero acudamos a creerle a Él. Y cuando le creemos a Él, entonces Él nos da la renovación de que el problema es inferior al que hizo todas las cosas, que tenemos un Dios más poderoso que el problema. Por eso tenemos que acudir correctamente a nuestro Dios, amada pastora. Claro que sí, es que nosotros nos damos cuenta que
Podemos renovar nuestra mente si recurrimos al Señor. Y por eso la transformación de nuestra mente no se da solamente es el primer día que llegamos al Señor y ya todo se hizo, no. Eso es una transformación, es un proceso continuo que nos muestra la palabra que sucede dentro de nosotros. Y como nos decía el hermanito Freddy, ese proceso lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero lo hace día tras día, así que todos los días de nuestra vida, iglesia, debemos renovar nuestra mente. Llegan pensamientos, como decía el pastor, pensamientos negativos, pensamientos de miedo, de temor, de angustia, de todo. Esos son los que nosotros tenemos que empezar a cambiar, iglesia. Tenemos que empezar a sacar y meter los pensamientos que nos ha dado Dios, como cual: no temas, estoy contigo, ¿sí? No te dejaré, no te desampararé. Es lo que nos muestra el Señor, que es de lo que debemos llenar nuestra mente, porque recuerde que nosotros debemos, como decía el pastor, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Tus pensamientos son los que dirigen tu boca, y tus pensamientos son los que dirigen tus actos. Entonces, a veces hablamos mal y actuamos mal, es porque tenemos malos pensamientos, pero precisamente esos pensamientos están para ser cambiados y transformados con la ayuda de Dios. Si ves que constantemente estás teniendo malos pensamientos, dobla tu rodilla, ponte a orar y dile: Señor, cambia mi mente, cambia mis pensamientos, ayúdame a sacar este pensamiento que es negativo. Habla con el Señor, porque para eso el Señor dejó la oración, para que hablemos con Él, pastor. Aleluya. Cada uno de nosotros, a pesar de que nos creemos con fuerzas, a pesar que creemos que tenemos la capacidad para suplementar o ganarle a la adversidad, nunca nos debemos dejar afuera al Señor. Nunca debemos dejar que nuestro pensamiento o nuestra actitud supere la fe en el Señor. La fe en el Señor es lo mejor. La fe en el Señor es lo que nos va a sustentar a cada uno de nosotros, iglesia. Por eso este tema es tan extraordinario que hemos tratado todo el año, y creo que seguiremos tratando, porque es importantísimo sacar esas cosas de nuestra mente, porque ahí es donde se encuentran las grandes adversidades, y el enemigo empieza a hablar de un lado o de otro para que su pensamiento sea negativo, para que su mente sea cautiva en las cosas que el sistema, que el mundo, que el siglo, o lo que Jesús dice, que mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da, o sea, el sistema la da. Y esto es lo que nosotros debemos siempre recalcar: la palabra debe estar por encima de nuestro propio pensamiento. La palabra debe estar por encima de lo que el sistema, lo que el mundo nos está proponiendo. Ay, pero pastor, pero es que tengo que a veces que afrontar circunstancias en mi trabajo, circunstancias en la calle. No, en cualquier lugar tenemos que hacerlo. Mire que nosotros muchas veces estamos alejándonos. Jesús nos dejó, dice: yo no los saque del mundo, sino guárdalos del mal. Pero no, tenemos que estar en el mundo, tenemos que estar donde está el pecado para sacarlos a ellos del pecado. Tenemos que ir a las cosas, tenemos que influenciar las cosas negativas en este día, no alejarnos. Nosotros en la iglesia todo es bonito, y cuando nosotros estamos en familia todo es bonito, pero cuando salimos allí en la lucha, en la calle, es cuando es tremendo, cuando el pensamiento, si no está firme en nuestro corazón, va a hacer que la influencia de lo que esté pasando en la calle nos vaya a dañar. Vamos a orar en esta maravillosa noche para que el pensamiento maravilloso de la palabra del Señor nos sustente y nos bendiga grandemente. Padre y maravilloso Dios, yo te doy gracias primeramente por la presencia de tu Santo Espíritu siempre en nuestras vidas, porque hoy también la hermana Nubia y el hermano Freddy, la pastora Blanca y mi vida han sido instrumentos suyos, Señor, del cielo, para poder compartir y poder decirte: Dios, necesitamos su ayuda, necesitamos que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas, porque todo temor y toda adversidad que el hombre fuerte quiera colocar, que nuestra mente se estanque, nuestra mente quede quieta. Hoy declaramos que la renovación de nuestro pensamiento es con la palabra de Dios. Por eso Jesús a Jairo dice: cree solamente. Al mundo, al pensamiento del mundo, dice que Él da una paz no como el mundo la da, y nosotros aceptamos esas bendiciones gloriosas en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por lo que han compartido nuestros hermanos, porque lo que nos ha permitido compartir, y te pedimos que nos selle nuestros corazones de tu gracia poderosa, y seguiremos orando, Señor, para que Jesús siga transformando nuestra mente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Vamos a listar esta ofrenda donde vamos a pactar con el Señor en esta maravillosa hora, porque
también en nuestra mente el maligno, el sistema que está trayendo, lo está trayendo para que nuestra mente siempre fije más en el recurso, en la fuerza, en lo que nosotros tenemos, en nuestro trabajo, y sabemos que Dios es el que nos da la fuerza, la bendición, nos da la capacidad, la salud para ir a trabajar. Dios nos da la vida para poder afrontar todas las cosas. Por eso ahí en su cajita de fe vamos a colocar esa ofrenda, ese pacto que usted hace ahí en casa, y el próximo viernes estaremos en la reunión aquí a las 6 de la tarde. Estaremos aquí reunidos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a exaltar, y ahí traeremos esa ofrenda el próximo viernes a las 6 de la tarde. El próximo domingo primero no habrá servicio porque lo estaremos haciendo el viernes en cerrar del año, para que las dificultades de transporte pues no te afecten a ti. Vamos a orar entonces en esta maravillosa hora. Padre y maravilloso Dios, te doy muchas gracias porque nos da la oportunidad de dar para recibir, y sabemos que nosotros somos una iglesia que creemos que todo viene de tu mano, que la provisión viene de tu mano. Por eso Abraham creyó a ti, Señor, le dijo Jehová Shirem, Dios que provee, y creemos que tú das la provisión a favor de cada uno de nosotros, y por eso declaramos que esa bendición que vamos a traer al alfolí, que apartamos para ti, así como lo apartaron en el desierto, como las personas que creen en tu palabra y lo llevan cada vez que van a reunirse delante de tu presencia, nosotros lo hacemos, Señor. Lo hacemos por fe, creyendo que tú reprendes al devorador, creyendo que abre los cielos a favor de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe bendiciendo grandemente. Que la maravillosa paz del Señor Jesús los continúe bendiciendo grande y poderosamente. Bendiciones, iglesia.